Tenemos información de servicio aquí en Noticias RCN, pues se acerca el pago de la prima semestral para muchos trabajadores del país. Recordemos que se pagan dos primas en el año. La primera se debe entregar a más tardar el 30 de junio y la segunda tiene como fecha máxima el 20 de diciembre. Este pago corresponde al pago de una quincena por semestre laborado o proporcional al tiempo trabajado en los 6 meses. Ahorro, pago de deudas, inversión son las opciones para la prima, pero para saber con exactitud usted qué debe hacer con esa prima, qué debe hacer con esa platica, tenemos un invitado. Juan. Andrea, gracias. Pues es el experto en el tema, es el profesor Edgar Jiménez, es profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo. Profesor, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo amanece? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Le quiero preguntar cuáles son esos errores más comunes que se cometen con este ingreso de mitad de año conocido como prima. ¿La gente lo utiliza bien o qué pasa? Sí, normalmente lo que solemos hacer los colombianos es comprometer unos recursos o comprometer dinero antes de tenerlo en la mano. Miren, Sí. únicamente el dinero que efectivamente está en nuestras manos es el que podemos comprometer porque no conocemos el futuro y pueden darse muchas situaciones. Por ejemplo, si la empresa no pudo pagar, hubo algún inconveniente o incluso es posible que yo reciba el dinero pero de alguna manera lo pierda. Entonces, el primer error es comprometerlo de manera anticipada. Sin que llegue. Sin que llegue. Hay otro que puede ser y es que pues dadas las condiciones, digamos, de liquidez que tenemos en Colombia, digamos, las personas cuentan con este dinero y lo retiran el mismo día. Ese es un error muy grave y no solo con la prima también, sino con otros dineros que se pueden mover en el día a día y lo que uno observa es que las personas muchas veces, entre comillas, por ahorrarse de pronto el dinero de un cheque de gerencia, sacan dinero y andan con mucho dinero en efectivo en la calle y vemos en el día a día y en los medios se publica cómo pues, la gente pierde su dinero o pierde incluso su vida simplemente por decir que no pagó un cheque de gerencia que valía 30.000 pesos o una transferencia bancaria que realmente, si bien es cierto, muchos podrán o podremos considerar que el costo podría ser elevado, pues realmente en mi opinión no lo es si lo estamos comparando con la vida. Uno a veces recibe esa plata, profesor, y dice, ay, yo estoy que me la gasto ya. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Porque a veces es complicado ahorrar. ¿Cuánto debemos ahorrar y cuánto debemos dejar para un gustico? Sí, claro. Digamos que en principio el escenario ideal es ahorrar este dinero. Claro, muchas personas no pueden o no podemos. De todos modos, mire que en Colombia hay aproximadamente 700.000 personas que ahorran en fondos de pensiones voluntarias. Ese puede ser, digamos, un consejo para las personas que tienen esta posibilidad. Otras personas decimos, pues, oiga, ahorremos una parte y podemos gastarnos otra de pronto en algo, en alguna necesidad que surge en el momento, pero en general no comprometerla. En general, a propósito de lo que nos está diciendo el profesor, ¿el colombiano es juicioso con la prima? Sí, lo que pasa es que, y efectivamente la gastamos y tendemos a gastarla bien, pero muchas veces también se gasta mal o se malgasta. Y eso es el tema de disciplina, de educación financiera. Muchas personas dicen, mire, yo no ahorro porque tengo una serie de gastos, pero cuando uno empieza a mirar el gasto de las personas, a veces se gasta en cosas inoficiosas que realmente no corresponden. Otras personas sí definitivamente temas de educación, de salud. Miren el tema, por ejemplo, de ahorro vivienda. Oiga, ¿qué tal? Digamos que una de las ideas o algo que debe hacer uno con la prima es un ingreso con el que uno no debería contar. Es decir, que eso llega, uno hace de cuenta que no existe y lo ideal sería ahorrarlo. Ahora, si quiere usted, por ejemplo, como lo dice una vez, dice, me quiero dar un gusto. Está bien, eso es válido y para eso trabaja uno también, es parte de la vida, pero en todo caso nunca hay que olvidar ahorrar, que eso en educación financiera es algo que se nos olvida y a veces nosotros tendemos a decir que de todos modos la plata siempre hace falta y cualquier dinero que llega pues ya casi que uno lo tiene comprometido, pero lo ideal es no contar con ese dinero en lo posible. Profesor Edgar, pero es que a veces no es ni siquiera un gustico, sino una necesidad, claro. porque una persona con un salario mínimo, el que ya conocemos en este país, Sí. ¿cómo hace para ahorrar la prima? O deme por favor un porcentaje que usted diga, mire, puede ser difícil, pero intente por lo menos ahorrar este porcentaje de la prima. No, y claramente es difícil y si yo me gano el salario mínimo, pues uno mes a mes está intentando pasar la vida.
pero si uno pudiera hacer un ahorro, así sea del 5, del 10%, mire, hay mecanismos y el sistema financiero colombiano ofrece mecanismos de ahorro de 20.000, de 50.000 pesos, que si uno es disciplinado y es juicioso, mire que a final de año puede tener un ahorro de 500.000 pesitos que bien llegan y es un muy buen dinero. Y si usted digamos, lo hace a través, por ejemplo, si hablamos de ahorro, si lo hace a través de un fondo y a usted le van descontando mensualmente 20.000 pesos, usted casi que no se da cuenta, dependiendo del nivel de ingreso. Y al final del año sí puede tener Tiene una suma 200.000, algo más, 240.000 pesos. Entonces, un 10%, pero siempre intentar ahorrar algo y tener esa disciplina, que con disciplina es posible lograr esos objetivos. Profesor Edgar, gracias por acompañarnos y por ampliarnos este tema tan importante para los trabajadores colombianos. Claro que sí, muchas gracias. Muy amable.